Hola amigos, bienvenidos a otro programa del canal de Gotas de Bhakti. Hoy me gustaría hablar acerca de la importancia de por qué practicar vida espiritual y cómo practicar vida espiritual, especialmente en una sociedad que no la fomenta mucho, en una sociedad que tiende mucho hacia el materialismo. Justamente hoy en día muchos se pueden preguntar por qué, para qué practicar la vida espiritual, cuando en general todo apunta en otra dirección. Para eso uno debería preguntarse cuál es el objetivo de la vida, cuál es el objetivo de nuestra vida, por qué hacemos tanto esfuerzo, por qué hacemos sacrificio, cuál es la finalidad, si es simplemente para sobrevivir, para conseguir una ocupación, para conseguir un ingreso económico, para tener un lugar donde vivir, para tener alimento, todas cosas que son fundamentales, ¿no? Ya en el Bhagavad Gita Krishna le dice a Arjuna que sin trabajar no se puede ni siquiera sobrevivir, entonces ni siquiera se puede mantener el cuerpo, obviamente es algo necesario, pero ese es el objetivo de la vida, de nuestra vida, o el objetivo de nuestra vida es dejar una marca en el mundo, dejar colaborar con la construcción de la sociedad, de la cultura, dejar un legado, perpetuarnos con alguna obra. Eso, bueno, para muchas personas es el objetivo de la vida, de sus vidas. Para otros el objetivo será formar una familia, tener hijos, con el tiempo prolongarse en los nietos, tener una buena relación con la familia. Y está bien, como decía antes, en relación con el trabajo, sobrevivir, dejar un legado, marcar una diferencia en la sociedad. Son todas cosas importantes, son todas cosas fundamentales que hacen a nuestra vida. Y más allá de la supervivencia, todos queremos ser felices. O sea, todos hacemos generalmente lo que, o por lo menos tratamos de hacer, aquello que nos satisface más. Algunos lo consiguen, a otros les resulta más difícil, para otros les resultará imposible por condiciones sociales, económicas. Bueno, actualmente hay un poco más de posibilidades, pero antiguamente una persona tenía que seguir la tradición familiar, por ejemplo, y no necesariamente era lo que le gustaba. Yo me acuerdo cuando estaba ya terminando mi adolescencia y terminando mis estudios secundarios y con mis padres hablábamos acerca del futuro. Mi padre tenía una farmacia y claro, su preocupación era a quién le iba a dejar el negocio, que es muchas veces la preocupación de muchos padres. Entonces querían que yo estudiara farmacia. Pero siempre me hizo gracia que había una revista que solían publicar para el gremio de farmacéuticos, y había un artículo en esa revista, en la revista Kairos, que el título decía, usando una frase del general San Martín. El general San Martín decía: serás lo que debo hacer, o si no, no serás nada. Muy, muy apropiada para determinar, para entender cuál es el futuro en la vida, un poco la idea del Dharma en la cultura india. Y ellos habían adoptado el título del artículo y decía: serás lo que debo hacer, y si no, serás farmacéutico. Ese título a mí me retrató cuál era mi mentalidad en ese momento. Y definitivamente yo no quería ser farmacéutico. Entonces muchas veces las personas, especialmente en otras épocas, tenían que heredar la profesión de los padres y no se sentían precisamente inclinados en esa dirección. Entonces el seguir, el poder hacer un trabajo, el poder tener una profesión que lo satisfaga a uno, es muchas veces el objetivo. Lamentablemente vemos que en muchos casos, aún así, las personas
no son felices, ¿no? Vemos, por ejemplo, músicos, artistas, deportistas que tienen la posibilidad de hacer lo que les gusta y llega un momento, llega un punto que ya eso tampoco los hace felices, ¿no? Cuando, por ejemplo, empiezan a pensar, especialmente los deportistas, en los casos que yo más conozco son los futbolistas, cuando empiezan a pensar que el ir a entrenar, que jugar un partido ya no les da, ya no les hace tan, no les da la satisfacción que sentían, no los hace tan felices, entonces empiezan a dar cuenta que tienen que retirarse. Y eso es alrededor de los 35, 36, 37 años. Muy jóvenes. Todavía esas personas tienen una vida activa, una vida laboral muy prolongada. Pero incluso esas personas que están haciendo lo que les gusta, y algunos de ellos no solamente hacen lo que les gusta, sino que ganan muchísimo dinero, aún así no se sienten felices en un punto, porque se acostumbran, porque por la rutina, por la cotidianeidad, el cansancio. ¿No? Hace poco salió un libro donde George Harrison decía que el hecho de estar con los Beatles lo agobiaba y cosas por el estilo. Vemos o músicos que buscan la satisfacción en el alcohol, en las drogas, o lo mismo deportistas, lo mismo no sé, políticos, médicos, abogados, todo tipo de profesiones sucede este tipo de cosas, porque no es la actividad en sí lo que realmente puede satisfacernos. Y uno cabe preguntarse, ¿por qué? Porque si materialmente no hay necesidades, quizás tienen una buena familia, quizás tienen un buen ingreso económico, quizás tienen una buena experiencia profesional, son personas renombradas, reconocidas, respetadas, y aún así esa felicidad que todos ansiamos, que todos anhelamos, que todos buscamos, no se manifiesta. Quizás en algún momento, en alguna situación agradable, algún momento divertido, pero lo que es la felicidad, ese estado interno de plena satisfacción, no se manifiesta. Entonces, si tenemos esos dos aspectos materiales, el tener la capacidad para sobrevivir, el tener la naturaleza, la tendencia a una actividad cubierta, acorde con nuestra naturaleza, y tener una buena familia y tener un nombre, etcétera. Tener todos esos aspectos cubiertos, porque las personas no se sienten verdaderamente felices en todo momento y más allá de cualquier circunstancia. Ahí es cuando podemos empezar a plantearnos la necesidad de la vida espiritual, porque cuando tenemos todas las necesidades materiales cubiertas y tenemos un vacío interno, un adaptarnos a la rutina que no nos permite realmente disfrutar lo que estamos haciendo, entonces tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta de que hay algo que no estamos desarrollando, que no estamos alimentando, que no estamos cubriendo. Hay una alegoría que Srila Prabhupada solía contar de una mujer que está puliendo y limpiando y abrillantando una jaula muy bonita, una jaula de oro, resplandeciente, que ¿no? la hace muy orgullosa de la jaula, pero que se afana tanto en pulir la jaula que se olvida de alimentar el ave que está dentro de la jaula. Y finalmente el ave se muere de inanición, de sed y de hambre, porque no la alimentó. De la misma manera, muchas veces nosotros nos ocupamos tanto en decorar y trabajar el cuerpo, y no solo el cuerpo, también la mente, el ego, y nos olvidamos de nuestra esencia, nos olvidamos de la parte espiritual.
porque esencialmente somos espíritu. Somos espíritus que tiene un cuerpo y no al revés, no somos un cuerpo que tenemos un espíritu o un alma, sino al contrario, ¿no? Somos un alma, un cuerpo, un espíritu que tiene un cuerpo y por lo tanto la base, el fundamento, lo que le da vida al cuerpo es el alma. Entonces, si nosotros no cultivamos ese alma, si no nos ocupamos de alimentar el pájaro dentro de la jaula, entonces vamos a sentir insatisfacción, vamos a sentir hambre y sed de ese cultivo, de esa interioridad que tenemos que desarrollar. En otro programa podemos hablar un poco más acerca de qué es ese alma, de qué es ese espíritu, que es diferente de la mente, que es diferente de la inteligencia, que son aspectos abstractos, sutiles de nuestra identidad, de nuestra personalidad, pero que son temporales y cambian y son diferentes de la verdadera identidad que no cambia. O sea, nosotros seguimos siendo la misma persona en diferentes momentos, en diferentes edades, en diferentes épocas, seguimos siendo el mismo. Esa identidad no cambia porque está enraizada, está basada en el alma, que no cambia. En cambio, la mentalidad, la inteligencia, el ego, todos son todos elementos que a lo largo de la vida pueden cambiar, que van a cambiar de acuerdo a la edad, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al lugar donde vivamos, a las personas con las que nos relacionemos, etc. Todas esas cosas pueden cambiar, pero hay algo que permanece y eso es nuestra identidad espiritual, eso es el alma, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, que cultivar, que redescubrir. Entonces, como decía, en otro programa podemos hablar un poco más de la diferencia entre el alma, por ejemplo, y la mente, o la diferencia entre el alma y la inteligencia. Pero por ahora lo importante es entender que necesitamos todos realmente para crecer, para evolucionar, para ser felices, cultivar esa parte fundamental de nuestra identidad, lo que nosotros somos. Entonces, cabe plantearse, como decía en el comienzo, cómo cultivar esa parte espiritual, esa vida espiritual, en una sociedad que nos lleva hacia en otra dirección, que se basa en los logros, que se basa en lo que tenemos, que se basa también en lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuánto conseguimos con eso que hacemos, que se basa en cómo nos ven los demás, en las relaciones sociales, en la apariencia fundamentalmente, el aspecto externo de nuestra identidad. O sea, esos aspectos materiales de los que hablábamos antes, el cuerpo, la mente, la inteligencia, el ego, todas cosas que, como dijimos, van cambiando y que por lo tanto no hacen a nuestra verdadera esencia. Pero bueno, ¿qué es lo que se puede percibir? O sea, es lo que la gente ve de nosotros. Nadie está viendo nuestra alma. Lo que ve es nuestro aspecto, o percibe nuestra capacidad intelectual, o percibe nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra autoestima, etc. Entonces, si nosotros solamente dependemos de esa valoración, bueno, vamos a tener algunas satisfacciones, algunas insatisfacciones propias de la temporalidad y de la dualidad de este mundo. Pero, ¿cómo hacemos en esa sociedad que se basa en esos principios para cultivar la vida espiritual? Como decíamos al principio, estos son todos aspectos, ¿no? Los aspectos materiales, intelectuales, etcétera, son aspectos necesarios, pero también es necesario alimentar el pájaro, es necesario la interioridad, la satisfacción, alimentar el ser, ¿no? Desarrollar, crecer, madurar espiritualmente. Las dos cosas son necesarias, porque si bien somos fundamentalmente un alma, eternamente un alma, estamos en este momento en este vehículo, ¿no? Que es el cuerpo. Entonces eso también forma parte de nuestra
de nuestra identidad, temporal, pero nuestra identidad al fin. Por eso Krishna en el Bhagavad Gita es muy claro con Arjuna. Arjuna en un momento se sentía muy frustrado porque lo que tenía que hacer, su trabajo, su profesión, no era nada agradable y no le gustaba lo que tenía que hacer en ese momento. Entonces él pensó en renunciar a todo, dedicarse a la vida espiritual, irse al bosque, irse a meditar y desentenderse de esa función, de ese rol tan problemático, tan difícil que le tocaba en ese momento. Pero Krishna no le dijo, sí, sí, vete a un monasterio, vete al bosque, hazte un monje, hazte un renunciante. No, no, no le dijo nada de eso. No, le explicó que él tenía una naturaleza y que tenía que actuar de acuerdo a esa naturaleza y practicar la vida espiritual de acuerdo con esa naturaleza. Es decir, practicar, seguir con su vida material y dentro de esa vida material practicar la vida espiritual. Y algo que Krishna en el Bhagavad Gita que escuchamos continuamente, que enfatiza, es el equilibrio, la ecuanimidad. O sea, es la misma palabra que usa en sánscrito, la misma palabra sama, pero que se traduce a veces como equilibrio, a veces como ecuanimidad, a veces como el camino del medio, a veces como la moderación. Pero en definitiva a lo que apunta es a alcanzar el equilibrio en la vida. Y el secreto para practicar la vida espiritual en una sociedad materialista es el equilibrio. ¿No? Poder encontrar la capacidad para dedicar momentos a nuestros aspectos espirituales y momentos a nuestros aspectos materiales. Hoy en día la mayoría de las personas están volcadas a los aspectos materiales. Hay un desequilibrio en ese sentido y por eso es una sociedad materialista y por eso es una sociedad en la que encontramos insatisfacción, encontramos depresión, encontramos adicciones que se vuelcan en diferentes cosas. Pueden ser drogas, puede ser el sexo, puede ser internet, pueden ser los juegos, pueden ser el trabajo, puede ser el alcohol, lo que sea, ¿no? Adicciones, que no son más que escapatorias, son nada más que lugares o cosas en las que nosotros tratamos de encontrar esa satisfacción y lo que hacemos es simplemente encontrar un pequeño alivio momentáneo, ¿no? Y por eso necesitamos más y más y más. Y el secreto de la satisfacción, el secreto de la felicidad, no está afuera, no está en ninguna de esas cosas. El secreto de la felicidad está dentro de nosotros mismos, porque una de las características del ser, y en eso vamos a profundizar más en otro programa, es la felicidad. En sánscrito se dice ananda. Ananda es una cualidad esencial de nuestra naturaleza, del ser. Somos felices esencialmente. Y por eso es que buscamos la felicidad, ¿no? Porque a pesar de que en el mundo pueda ser muy difícil y pueda ser muy problemático, pueda ser, como decía Discépolo, una porquería, o como dice Krishna en el Bhagavad Gita, Dukala Yanayasvatan, que es un lugar de sufrimientos y temporal, nosotros seguimos buscando la felicidad, porque fundamentalmente, a pesar de que no la veamos y no la veamos en ejemplos, no la veamos en los demás y no la experimentemos demasiado seguido, es algo que forma parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Entonces por eso es que estamos tan determinados y tan necesitados de encontrar esa felicidad, porque es parte de nosotros. El problema es que la buscamos afuera, ¿no? Y no internamente. Entonces la vida espiritual es necesaria para encontrar esa felicidad, cultivar nuestro espíritu, encontrar el equilibrio para dedicarle un momento en nuestro día, una energía, un tiempo de nuestro día a la interioridad, a reconocernos internamente, ya sea a través de la meditación, ya sea a través del estudio, ya sea a través de la observación, ya sea a través del diálogo, ya sea a través de escuchar conferencias o escuchar cosas que nos ayuden a encontrar la tranquilidad, la paz, la armonía que nos permita ver más profundamente en nuestra conciencia. Por ejemplo, Patanjali, que él escribió unos sutras, unos aforismos
muy importantes para el yoga. Él decía que yoga es el estado mental que se produce cuando se alcanza la quietud de los pensamientos. Y la idea era que la mente es como un lago. Cuando nosotros vemos que hay, por ejemplo, viento, tormenta en un lago, el agua con el movimiento se vuelve turbia. Todo el fondo se agita y el fondo del lago y la grava y la tierra que ensucia el agua, entonces el agua deja de ser transparente, ya no se ve el fondo. Cuando pasa el viento, el agua se calma y la grava y la tierra se asienta y nuevamente el agua se vuelve transparente y uno puede ver claramente hasta el fondo del lago. Eso es una forma de entender lo que sucede cuando nosotros aquietamos los torbellinos que son nuestros pensamientos. Entonces, cuando eso sucede, en esa calma, en esa tranquilidad, en esa paz, entonces podemos ver mucho más fácilmente nuestro interior. Podemos ver quiénes somos realmente. Y cuando comprendemos eso, cuando experimentamos eso, naturalmente nuestra naturaleza espiritual se va desarrollando, va creciendo, va despertando cada vez más, se va manifestando cada vez más. Y eso cambia nuestra visión del mundo, cambia nuestra visión de la vida de una forma sumamente positiva. Y esa naturaleza espiritual, ese ananda, esa felicidad interna, natural del alma, también se manifiesta. Entonces, por eso la importancia de practicar la vida espiritual en una sociedad en la que no tenemos mucho estímulo en ese sentido, no hay mucho desarrollo en ese sentido. Que está bien, es una sociedad que se ha frustrado con religiones autoritarias, impuestas, obligadas, y se ha volcado más en aspectos más mundanos, más concretos, materiales, de ego, de orgullo, de profesionales, etc. Pero lo otro también es necesario. La espiritualidad, la interioridad, también es algo que necesita cultivo, que necesita desarrollo, que tenemos que darle un tiempo. Entonces tenemos que encontrar un momento en nuestro día, ¿no? Que puede ser a la mañana, por ejemplo, es muy beneficioso, es muy apropiado, o puede ser a la tarde cuando volvemos, o puede ser al mediodía cuando paramos. En algún momento de nuestro día tenemos que alimentar nuestro alma, tenemos que alimentar nuestro ser. Ni volcarnos completamente a lo material, ni volcarnos artificialmente a lo espiritual. Tenemos que encontrar el equilibrio. Entonces, para mí, en mi experiencia personal y en la que he visto en muchos compañeros, en muchos amigos, en muchas personas, el secreto es el equilibrio, el balance entre el desarrollo y el cultivo del cuerpo, de la mente, de la inteligencia y el cultivo del alma. Y eso es lo que también, aparte de la experiencia, es lo que he aprendido en el Bhagavad Gita. Algo que recomiendo a todos leerlo, conocerlo y mucho mejor vivirlo. Les agradezco mucho por escucharme, por estar ahí, por estar escuchando este canal, especialmente si han llegado hasta este punto, se los agradezco. También les voy a agradecer mucho que me dejen un me gusta si les ha gustado, si les ha resultado útil, que se suscriban al canal, que me dejen sus comentarios, cuántas cosas que les estoy pidiendo, ¿no? Que me dejen sus comentarios o sus valoraciones, sus apreciaciones en la parte de los comentarios y sus dudas, sus preguntas, así vamos trabajando los temas del canal. Muchísimas gracias y hasta pronto.